Y nuestro último panelista también I'm going to change to Spanish. Our final panelist. Hemisferio Sur de Perú, Hugo Morales, está con nosotros. Es profesor de psicología, en el Departamento de Psicología en la Universidad Pontificia Católica de Perú. También da clases en la Universidad de Oporto. Está estudiando simultáneamente para sacar 2 doctorados, uno en España, otro en Portugal. Áreas de especialización sería en el desarrollo de comportamiento antisocial, la prevención de la violencia juvenil. Ha hecho estudios, conducido estudios en la prevención de violencia juvenil en la escuela y en la familia. Ha hecho una encuesta nacional sobre la victimización en Perú. Demos un aplauso al licenciado. ¿Qué vas a hacer? Muy buenos días, es un honor estar con ustedes en esta tierra maravillosa. Quiero agradecer a la Sociedad Internacional de Criminología por esta invitación, de manera especial al doctor Emilio Briano en su persona. Yo tengo el interés fundamental de darles alguna información con la finalidad de provocarles ciertas reacciones que puedan luego llevarnos juntos a discutir cómo la ciencia, el conocimiento científico puede contribuir al diseño de políticas que atiendan la problemática de inseguridad vinculada con los jóvenes. En muchos ámbitos de las políticas sociales tenemos ya conocimientos de cómo entender los fenómenos que afectan a la humanidad, el cáncer, el SIDA, la educación, la construcción de carreteras, los terremotos. Pero pareciera que en delincuencia todavía estamos ensayando fórmulas prehistóricas en algunos casos. Por supuesto, la verdad es provisional. Siempre el conocimiento es provisional, pero hasta lo que sabemos en este momento hay algunas cuestiones que sí podrían estar disponibles para utilizarlas en beneficio de la seguridad humana. En ese sentido, yo quiero compartir fundamentalmente una aproximación desde la criminología del desarrollo, que es el área en la que yo trabajo, sobre el estudio de los cambios y la estabilidad de los procesos del desarrollo humano que colocan a las personas en trayectorias delictivas, agravadas en ellas y luego desistiendo de las mismas. Yo quiero hablarles más sobre el concepto de conducta antisocial, pero pensando en pandillas y en violencia juvenil, lo primero que tenemos que pensar sobre las pandillas es que es un fenómeno dinámico y multicausal. Por eso es que es difícil hablar de cuántas existen, porque pueden ser activas unas cuantas pandillas en un momento del tiempo y después de unos meses ya no ser activas. O ser activas en el delito, como estar constituidas o no. Por lo tanto, los registros policiales complicados pueden ser. Y la multicausalidad es evidente. Eso además señala o nos invita a pensar en pandillas que se tienen una agrupación espontánea, sin un actuar delictivo premeditado. Ningún joven, nadie se junta para decir mañana vamos a hacer tal cosa, mientras que otras pandillas pueden sí tener una intención deliberada para propósitos que pueden estar vinculados con el delito y tienen características mucho más estructuradas de jerarquía, control de territorios, manejos de recursos, las cosas que sabemos y que están escritas. Por otro lado, otro aspecto importante es que estas últimas no suelen ser destacadamente integradas por menores de edad, sino por jóvenes, en realidad, ¿no? Sin embargo, la respuesta de los estados en América Latina muchas veces es disminuir la edad de capacidad penal. Y pretendemos de dar una solución a este problema desde la justicia criminal cuando tenemos alguna evidencia. Se estima que gran parte del desistimiento en el delito y la reinserción de las personas que están en la delincuencia ocurre fuera del sistema penitenciario. Las personas desisten a veces espontáneamente del delito porque se dan cuenta que el delito no paga. He conocido en mi experiencia de trabajo y en estudios, por ejemplo, muchos pandilleros agravados, pero después de los 25 años conocieron una chica, tuvieron un hijito. Nunca más. Yo sé de muy pocos pandilleros de 40 años o de 55. Generalmente pero vamos a ver por qué. Esto tiene que ver con una cuestión juvenil en el poco tiempo que tenemos y bueno, luego podemos ampliarlo más. La socialización diferenciada del género es un factor muy importante. El tiempo no me da para hablarles de algunos estudios en Perú, por ejemplo, con los temas vinculados a las pandillas integradas por mujeres, lideradas por mujeres y el rol de las mujeres en las pandillas de los hombres. Pero de lo que sabemos es que efectivamente hay una cuestión de un guión social de la identidad masculina hegemónica que orienta mucho
mucho el sentido de una pandilla, la Constitución. Hay aspectos de masculinidad hegemónica, violenta, prodelictiva en el funcionamiento de cómo entender el ser hombre dentro de un espacio, además en una etapa de la vida en la que uno precisa de reconocimiento, de aprobación, de ser alguien, de existir, y hay tanta presión social además en los hombres de efectivamente ser exitosos en términos de aceptación social, y muchas veces estos aspectos vinculados con una socialización diferenciada del género procriminógena terminan contaminando las necesidades del desarrollo propias de los jóvenes. Los jóvenes precisan una serie de necesidades que tienen que ver con aceptación, reconocimiento, un sentido de autoeficacia, de pertenencia. Sin embargo, cuando no se dan satisfactores apropiados para esas necesidades, y los ambientes del entorno están contaminados por aspectos sociopáticos, criminogénicos, se produce una tergiversación, y los satisfactores que nutren, que atienden esas necesidades del desarrollo propias de esta edad, vienen a ser contenidos criminogénicos y reemplazan los contenidos apropiados que deberían ser dados por una buena calificación en la escuela, familias que te quieren, un padre, una madre que te acepta, amigos prosociales, una comunidad segura y que te aprecia como persona. Pero si no tenemos eso, pues ¿qué nos queda? Que nos reconozcan por los duros, violentos y malos que somos. Y que el miedo sea efectivamente una forma de poder conseguir estatus, en fin, ¿no? Y esas cuestiones muy ligadas a los hombres son muy importantes. Realmente son muy importantes y tienen efectos realmente increíbles. Yo he tenido oportunidad de, por ejemplo, fíjense lo complejo de esto, pero con jóvenes en pandillas, temas de enseñarles a alfabetizar sus emociones. Muchos hombres jóvenes, creen que se sienten molestos, pero en realidad están tristes. Y cuando yo les he preguntado a un chico en arresto, líder de una pandilla importante en mi país, ¿realmente estás molesto? ¿Has actuado esto por rabia? ¿Qué pasa contigo? Y tratando de hacerle pensar y conectarse con él mismo, lo que ocurre es que él está triste, está muy triste, por una serie de cuestiones en su vida que representan vergüenza, poca aceptación. Tiene a su padre en la cárcel y su madre vende drogas. Bastante orgullo va a sentir, ¿no? Y lo que le espera cuando tenga más edad. Hay cuestiones que de pronto tienen que ver con cómo reaccionamos, cómo sentimos, cómo modulamos el comportamiento social. Y eso es un aspecto importante del que hay alguna evidencia científica y que las políticas podrían, desde prevención, tomar en cuenta. El tema de la membresía es otro aspecto central, por ejemplo. La membresía no es un fenómeno de evento concluido, como el desistimiento o la reincidencia, ¿no? ¿Eres miembro o no eres miembro? Es un proceso que implica propiedades psicológicas y estadios. Uno está más o menos implicado en función de nivel de exposición a grupos criminogénicos orientados a la violencia, jóvenes vinculados a la violencia, en términos de deterioro psicológico también. He conocido muchos jóvenes que, por ejemplo, ya no pueden salir de la pandilla, y no porque tengan amenaza de muerte, sino porque no tienen otra forma de conocer la vida, de existir, de relacionarse, y tienen que reaprender esos procesos. Y lo mismo si hay aspectos que tienen que ver con gratificaciones por ser miembro. Por supuesto, eso es muy distinto a alguien que está obligado a participar en una pandilla, etcétera. Como también a ser miembro por una cuestión estacionaria, porque te lleva un amigo, estás un tiempo, y para tu mala suerte, justo esas semanas que estabas tú frecuentando la pandilla, no hablo de un ritual para iniciarse, esas son otras cosas. Y habla de estas gradientes de la membresía. Pero el pobre chico está unas semanas y justo hay un operativo de la policía y lo arrestan, miembro de pandilla, pandillero, porque un amigo lo llevó 4 o 7 días. Y esto es importante porque si conocemos bien la membresía podemos luego establecer programas de prevención para desalentar la voluntad o la motivación hacia ser miembro de pandillas. ¿Por qué los jóvenes buscan esto y cómo pueden salir de esto? Y finalmente, con relación a la tipificación penal, esto es un tema importante porque es una forma de entender el concepto de pandilla también. Miren, el tema del pandillaje como tal, la agrupación de los jóvenes es una necesidad humana, temas de conducta gregaria, los tienen los seres humanos y los tenemos en todo el ciclo vital. Pero cuando hablamos ya del ámbito de la seguridad con jóvenes, lo que encontramos es que se ha tipificado el fenómeno de
de agrupación, que puede tener finalidades delictivas, violentas en general, como un tipo penal agravado. En mi país es así y en varios lo es, y qué les voy a decir en algunos otros. Y esto constituye un retroceso enorme con todo el avance doctrinario en materia de derechos humanos y derechos del niño, porque es acudir a una figura de derecho penal de autor que es, casi quisiera decir que es ilegal para el nivel de desarrollo de la doctrina penal actual, y que realmente como figura penal no nos da más. O sea, agravamos las figuras penales, agravamos las penas para que tengan un mejor rendimiento en la persecución del delito. Y realmente lo que tenemos es lo contrario, porque cuando más tipificamos y más agravamos la figura penal de pandillaje pernicioso, como es el caso de mi país, por ejemplo, más radicalizamos a los destinatarios de esas figuras penales a las que perseguimos y terminamos con efectos iatrogénicos. Y es verdad, fíjense, lo que está ocurriendo en el fondo es que desde la justicia criminal queremos resolver problemas sociales. Eso es carísimo, absurdo. Es verdad que hay que poner un orden y un nivel a las cosas y, por supuesto, si no, como dicen aquí en México, todo sería un desmadre. Pero acudamos a la ciencia, ¿verdad? A nadie se le ocurre tratar un tumor al cerebro, un cáncer de mama con una gallina negra frotándola por 16 semanas el tiempo de sobrevivencia. Lo que tenemos en América Latina con relación a este tema son proyectos e iniciativas de la cooperación, de muchos sitios, de los bancos, etcétera, pero no políticas integrales. Y las que tenemos como políticas integrales han resultado ser problemas a los que luego hay que crear nuevas políticas para resolver esas políticas problemáticas, ¿no? Como las que se han tendido, y tenemos una tendencia así regional de mano dura, que no tiene ninguna evidencia, pero bajar las edades, incrementar el tiempo de estadía de los jóvenes en las cárceles, y son cuestiones que no tienen más explicación que el populismo punitivo, que da popularidad a los líderes políticos, que genera pánico social para mantener el statu quo, el orden. Hay una serie de cuestiones que pueden sonar subversivas de mi parte, pero que pareciera que son evidentes frente al orden mundial de las cosas. Y por otro lado, tenemos pocos modelos realmente focalizados en los factores criminogénicos de riesgo delictivo, de riesgo en membresía, de riesgo en agravamiento y de factores protectores que alientan el desistimiento en el delito, por ejemplo. De eso sabemos muy poco. Creemos que trabajar con la autoestima es suficiente, que trabajar con habilidades sociales, eso lo necesitan hasta mis hijos. Con los jóvenes que están implicados en ciertos comportamientos hay que comprender la heterogeneidad de las trayectorias vitales que ellos tienen y cómo las manifestaciones conductuales delictivas, tanto agrupados como no agrupados, revisten diferencias importantísimas al momento de hacer diseños de intervención. Y lo que también existe mucho en América Latina son modelos de compensación social, es decir, queremos darles empleo, países donde, por ejemplo, me ha tocado evaluar la efectividad de programas, donde lo que he encontrado como programas de solución, y con esto ya casi termino, es 50 panaderos, 40 ebanistas, es decir, electricistas, y luego ya están que compiten con la demanda, porque tienen tantos panes y tanto que vender, que al señor del barrio que vende los panes de toda la vida, hace 40 años antes de que nazcan, ya no tiene mercado para colocar sus panes. Y luego terminan generando situaciones digamos, un poquito tristes con relación es sabido, por ejemplo, de jóvenes que han amenazado a los panaderos y decirles, mire, déjeme vender mis panes porque yo tengo 3 niños, ¿no? O si no, como tenían un permiso para transitar con sacos de harina y la harina es blanca, y eso se parece mucho a la cocaína, movían cocaína por todo sitio pensando que era harina para todos los demás, cuando no lo era. Y hay una degeneración finalmente de las cosas que queremos hacer por no entender estas cuestiones. Este gráfico solamente es para mostrarles esta contradicción o este desencuentro que tienen las políticas, lo que no genera éxito desde la educación, desde la inserción vinculada al empleo, la política de salud para jóvenes, lo queremos resolver luego con política criminal, con lo cara que es, con lo costosa que es, y desde lo criminal queremos promover inserción social. De que se puede, pero es carísimo y no debería ser para todos, ¿no? Y la solución es esta, ¿no? De que bajamos la edad de responsabilidad, y lo que estamos haciendo con eso es poner en contacto a edades muy tempranas y socializar en experiencias delictivas a personas que todavía no acaban ni en la escuela y ya están en contacto con personas que tienen una experiencia vital distinta, o factores de riesgo históricos acumulados que ejercen un efecto mayor sobre su forma de pensar, de sentir, de actuar. Y esas cuestiones, claro, no las tenemos pues muy claras desde el punto de vista de cómo orientamos las políticas desde el punto de vista de la prevención y la dimensión social de la prevención de la violencia, y todo pretendemos hacerlo desde la parte criminal, ¿verdad? Esto solamente es para mostrarles
de que la conducta antisocial y los comportamientos violentos en el mundo tienen una estabilidad con relación a ciertas edades que concentran mayor frecuencia, que es la etapa juvenil, por los cambios neurológicos y endocrinos que experimentan las personas jóvenes. ¿Quién no tiene un hijo joven, adolescente, puber, ¿no?, que hace cosas que uno dice, Dios mío, te llevo al psicólogo y te ayudo y te saco adelante porque yo te quiero, te amo, estás conmigo, mi sobrino, mi hijo, mi ahijado, pero lo que menos se me va a ocurrir es llamar a la policía, mi hijo se ha traído el teclado del colegio, comisario, venga y lléveselo con un patrullero. Eso no lo hacemos, ¿verdad? Lo resolvemos con otros medios. Lo que ocurre para muchos jóvenes en América Latina en un estado de abandono es que el patrullero, la policía y el Estado los procesan por el robo de una gallina, de un carnero, cuestiones que son jurídicamente irrelevantes, inclusive para que un juez vea eso. Pero así están las cosas. Entonces, estas cuestiones del desarrollo de las trayectorias vitales y los procesos de cambio y estabilidad son importantes saberlos para poder calibrar bien el tipo de políticas e intervenciones que realizamos. Solamente por mostrarles una evidencia, esto es un dato un poco antiguo, pero se ha actualizado recientemente, hace un par de años, por la OMS. Tenemos una tasa bastante alta de América Latina en violencia con jóvenes víctimas y victimarios para el indicador de homicidio, que es uno muy duro, para 100.000 habitantes, y tenemos la misma magnitud que el África, ¿verdad? Esa es una tabla, un gráfico de Naciones Unidas para el Desarrollo, de un informe, donde encontramos correlaciones indirectas, inversas, entre el índice de homicidios y los indicadores de desarrollo humano, matriculación, distribución per cápita, años de esperanza de vida, en fin. Lo que quiero decirles con esto es que efectivamente tenemos más homicidios cuando los indicadores de desarrollo humano son más bajos. Y esto tiene muchísimo sentido. Cuando no proveemos desarrollo humano y políticas de protección, evidentemente estamos generando, para un indicador tan fuerte como el homicidio, tasas mucho más altas. Y miren lo elocuente que es esto. No hay una correlación, no la conozco, pero sí que se han hecho estimaciones entre el número de patrulleros y número de homicidios. A mayor número de patrulleros, menor número de homicidios, eso no existe. Se dan cuenta de las cuestiones. Sin embargo, si podemos tener mayor índice de desarrollo humano, sí podríamos tener menor violencia. Y esas cuestiones pareciera que saltan a la cara, pero por alguna razón no las tenemos tan presentes en la construcción de política pública diaria. Esas son unas cosas estadísticas que suelo presentar generalmente en un evento académico como por ejemplo este, pero el tiempo, además de haber empezado un poco tarde, ha sido malo en muchos sentidos. Espero en la conversación que sigue ahora compartir algunas cosas más con ustedes, pero quisiera terminar comentándoles de que el comportamiento antisocial tiene etapas. Hay un periodo de activación, un periodo de agravamiento, un periodo de desistimiento. Eso está transculturalmente estudiado. Y cuando encontramos a un joven que se encuentra en un periodo de activación, que de pronto está experimentando el sabor de la miel, de ser pues reconocido por ser fuerte, violento y duro, o a un joven que está en un periodo de agravamiento, que está por ejemplo en un centro correccional y que está aprendiendo cosas nuevas que nunca imaginó que existían y que le dan mayor sofisticación a su actual delictivo, y a jóvenes que ya vieron que el delito no paga y que quieren hacer de su vida otra y están en un proceso franco de desistimiento. ¿Cómo intervenir en esos momentos distintos de los estadios de la conducta delictiva, ya sea en grupo, ya sea de forma individual? Son cuestiones desde el punto de vista fenomenológico que la política pública debería intervenir. No es igual. Es como que yo les quiero enseñar matemática a un niño de 8 años, emplearé una didáctica distinta que a un niño de 16. Pero lo que hacemos en justicia criminal es todos por igual, todos juntos. Yo a una persona que está en activación, que todavía no está declaradamente involucrada, la arresto, le establezco una condena, porque la justicia es ciega y la misma para todos, ¿verdad?, de 4 años. Y en 4 años, yo, como política pública, lo agravé donde lo coloqué. Para eso simplemente, no quiero ser, digamos, poco correcto, pero para entender el tema del agravamiento deliberado desde la justicia criminal, hay que preguntarnos 2 cosas. ¿Cómo tenemos nuestras correccionales? ¿Qué ratios de profesionales tenemos para atender a los jóvenes? ¿Cuánto tiempo de sentencia tenemos en los códigos para esos jóvenes? Y si, siendo eso bueno y siendo proporcional, si mandaríamos a nuestros hijos. Con una reacción de ese tipo sabríamos un poquito si el remedio es más grave que la enfermedad. Lo que sabemos, por ejemplo, por estudios metaanalíticos y revisiones sistemáticas, es que 25 meses es el máximo tiempo para cualquier contacto judicial de justicia criminal con fines de reinserción social para jóvenes.
menores de edad y jóvenes adultos. 4 años de sentencia, ¿qué sentido tiene? Todo lo que avanzó el joven en los 2 primeros años retrocede los 2 restantes. Así yo le lleve Disneylandia y Stanford para darle la mejor educación y la mejor diversión, lo retrocedo, lo deterioro, pero esa es la justicia criminal. Muy bien, yo termino solamente con una cuestión que de pronto es importante decirla también en un evento académico. Bueno, hay mucha evidencia de cuáles son los predictores o los principios básicos sobre la prevención. Estos son unos estudios de evaluación en América Latina presentadas por esta ONG, Instituto Igarapé, sobre los programas que han sido evaluados y han demostrado efectividad. Lo pueden encontrar por internet, se los puedo hacer llegar también, de manera que no voy a mencionarlo, porque buenas prácticas hay algunas, pero son islas dentro de un océano de populismo penal en política pública. Pero en mi país hay una política que intenta recoger las cuestiones de evidencias y estas cosas últimas habladas. Pero miren, quiero llegar a esto. Podría ser Cristo, pero podría ser Mahoma o el Buda. Lo importante es que es un hombre. Lo mejor que le puede pasar a un hombre joven implicado en la violencia es encontrar a un buen hombre en su vida. Ser hombres es toda una cuestión importante desde el punto de vista de la socialización. Encontrar un buen hombre cuando tú eres hombre en desarrollo puede ayudarte a ser un mejor esposo, a ser un mejor padre, a tratar con cuidado y con respeto a las mujeres, a controlar tu carácter, a saber que eres valioso y fuerte no por qué tanto gritas o rompes o destruyes, sino por cómo llevas una vida con dignidad, con decencia. Tocar la vida de un joven a ese nivel sí se puede. Puede ser caro fundamentalmente desde el punto de vista de lo que hay que esperar primero a que llegue tanto sufrimiento antes de que los jóvenes puedan de pronto tener mentores, como ocurre en los programas de reintegración para jóvenes expandilleros, por ejemplo, donde ha tenido que haber mucho sufrimiento previo, ¿verdad?, hasta que de pronto alguien tocó tu vida, si es que la pudo tocar, ¿no? Pero lo que podemos hacer mejor desde el punto de vista de lo que nos toca a cada uno de nosotros es ser personas amorosas con nuestros hijos, ser personas amables con nuestros hijos, con los jóvenes que tenemos alrededor, desde cómo les damos una sonrisa, de cómo les hablamos, en fin. Muy bien, solamente para invitarles el próximo año para una conferencia europea en Oporto, que es una ciudad preciosa, y muchísimas gracias por su atención.